El video que nos trae al día de hoy es esta presentación del boletín número 291 emitido por la SEP, Criterios de Evaluación en Educación Básica ante Emergencia Sanitaria, por su servidor, profesor José Inés Medina Robles, supervisor de Educación Física. Este documento, este boletín, nos hace referencia a la evaluación, que serán evaluaciones apegadas a la situación actual y con equidad. Sabemos que es una situación difícil, una situación inédita, que nunca había ocurrido en nuestro país y en el mundo, la cual tenemos que apegarnos a estos criterios, a este boletín, para tomar en cuenta y emitir nuestras evaluaciones a nuestros alumnos. Sabemos que el final del ciclo anterior, del 2019-2020, se evaluó el tercer periodo de una manera a distancia, pero ya había transcurrido otros dos periodos de manera presencial. Solamente el tercer periodo fue de una evaluación virtual o a distancia. En esta situación, en este ciclo escolar 2020-2021, la situación es totalmente diferente. Seguimos trabajando de una manera a distancia o manera virtual y se nos presenta este primer periodo, el cual tenemos que evaluar desde cero y al cual nos dan las consideraciones y las orientaciones pedagógicas para las evaluaciones pertinentes para este primer periodo. Y una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿para qué evaluar? Evaluar es importante, ya que se mide el avance de nuestros alumnos como un sistema de meta de nuestra actividad como profesores. Saber si vamos bien con nuestras actividades, si los alumnos van adquiriendo esos aprendizajes que queremos que logren. Eso es importante, no lo podemos dejar de lado, nada más realizar o proponer actividades, sino que evaluar cómo van adquiriendo esos aprendizajes nuestros alumnos. Por eso la importancia de la evaluación, tanto en educación física como en todas las asignaturas. En este documento que les comentaba ahorita del boletín 291, nos marcan las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, para el ciclo escolar 2020-2021. En este documento nos marca como primer apartado las consideraciones, donde nos menciona que en 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó estos acuerdos de los criterios de los semáforos, de los niveles de contagio, semáforo rojo, naranja, amarillo y verde, y que la educación presencial regresaría cuando el semáforo estuviera en color verde, lo cual todavía no acontece, pero como por motivo de que no podía dejar la educación de continuar, pues se propuso la educación a distancia con el Aprende en Casa 2, que es por medio de la televisión, y los demás medios o propuestas por los docentes, ya sea como en nuestro caso de educación física de aquí de Sinaloa, trabajando por ficheros, que es una actividad por semana, por cada grado, que se les manda esa actividad para que la realizan nuestros alumnos, ya sea de manera virtual o electrónica, por medio de las aplicaciones de WhatsApp, de Zoom o algunos videos publicados por las plataformas de YouTube, Facebook, entre otras, ¿no? Esto fue para garantizar la educación continuar a pesar de esta contingencia. Y dentro de estas consideraciones nos mencionan 3 niveles de comunicación y participación de las y los alumnos, donde nos marca el nivel número 1, que es una comunicación y participación sostenida, cuando existe una comunicación continua entre el titular del grupo o las asignaturas y sus alumnos. Este nivel número 1, pues el ideal, el que todos quisiéramos que nuestros alumnos tuvieran.
ese nivel de comunicación participativa y permanente. El nivel número 2 es la comunicación y participación intermitente. Esto quiere decir que es cuando la comunicación entre alumnos y docentes es esporádica o parcial. O sea que aquí es una comunicación, como lo dice, que no está continua, que de 10 clases o de 10 actividades, solamente nuestros alumnos nos mandaron 4, 5 o menos. Esta sería el nivel número 2. El siguiente nivel es el número 3, donde aquí nos menciona una comunicación inexistente, cuando no hay posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de los educandos. Sabemos que muchas familias, muchos contextos son muy distintos, unos están pasando de verdad una situación muy complicada y no pueden realizar ni las mínimas actividades porque no tienen las herramientas necesarias. Y esto no es culpa ni de los niños ni de los padres de familia, sino que es una situación inédita todo esto y por eso estos criterios y estas diferencias de niveles de comunicación y participación. Cada quien pues ya conoce el contexto que viven sus alumnos y de acuerdo a las características pues se encasillan los alumnos en estos niveles de comunicación. Continuamos aquí analizando este documento, el resumen, donde en el segundo apartado nos menciona las orientaciones pedagógicas para la evaluación. Número 1. Dar prioridad a la función formativa de la evaluación. Esto quiere decir que la evaluación nos va a llevar a encontrar o a identificar los obstáculos que nos obstruyen que nuestros alumnos logren los aprendizajes marcados. Esto es importante, dejar de un lado la calificación final, como darle más peso a lo que es el proceso que a la meta. En este caso hay que analizar bien estas situaciones, darle prioridad a una evaluación formativa que a la sumativa, a la final. Por eso en este primer periodo hay que enfatizar el proceso de cómo mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos. El número 2, emplear estrategias complementarias para el aprendizaje. Aquí nos marca en el documento que hay que utilizar la diversidad de estrategias que tengamos a la mano. Nos menciona la autoevaluación, las tareas adquiridos en este periodo de contingencia, no tanto lo que viene en el plan y programas, sino que lo que le sirve para la vida. Sabemos que esta situación, como ya lo comenté, es una situación inédita y muchas familias y muchos de nuestros alumnos han pasado o están pasando por una situación bastante difícil, a lo mejor familiares enfermos, a lo mejor padres que se quedaron sin empleo. Toda esta situación es compleja para todos. Por eso debemos tomar en cuenta estas orientaciones para tratar de ser y tener una evaluación más justa, más equitativa. En el tercer punto nos dice valorar los avances a partir del contexto particular de las y los estudiantes. Sabemos que todos los alumnos tienen un contexto distinto, aunque sea de la misma escuela, mismo salón, pero cada familia vive situaciones distintas. Por eso debemos de valorar aquel avance que han tenido nuestros alumnos. Nosotros los debemos de conocer y saber si se han esforzado para adquirir esos aprendizajes. El cuarto punto dice considerar las condiciones específicas en las que la emergencia sanitaria afecta a cada alumna y alumno. Pues sabemos también, pues esto no nos dice otra cosa que el contexto. Cada contexto es distinto y debemos saber todas las variantes y todas las situaciones que pueden pasar nuestros alumnos para considerar en este primer periodo de evaluación. El punto número 5 nos dice asignar calificaciones
solo en caso donde el personal docente tenga certeza de las condiciones de salud, accesibilidad y acompañamiento de sus estudiantes. Aquí es importante para emitir esa evaluación, esa calificación, tener certeza que nuestros alumnos, esa comunicación haya sido del nivel número 1. Si está en el nivel número 2 o número 3, donde fue intermitente o inexistente, debemos saber el por qué no tienen ese acercamiento, porque a lo mejor no es porque no quieran comunicarse o realizar las tareas, sino porque no pueden realizar actividades propuestas por los docentes. En el punto número 6 nos dice utilizar la evaluación como un instrumento para mejorar el aprendizaje. Este punto considero que es el primordial, porque debemos de utilizar esos instrumentos de evaluación para mejorar el aprendizaje, ver en qué estamos fallando tanto nosotros como docentes o qué están fallando nuestros alumnos. ¿Para qué? Para tener un mejor aprendizaje, quitar esas barreras, esos obstáculos y cambiar de método para que sea un mejor aprendizaje para ellos. Bueno, pasamos al siguiente apartado de este boletín, donde nos mencionan los criterios para la evaluación de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En este apartado nos menciona el inciso número 1. La evaluación estará a cargo del docente de grupo de preescolar, primaria y telesecundaria y del docente de asignatura en secundaria. En caso de ausencia, la directora o director, supervisora o supervisor podrán asumir dicha atribución. En nuestro caso, en la asignatura de educación física en los 3 niveles, tanto preescolar, primaria y secundaria, pues somos los encargados de emitir esta evaluación. En el punto número 2 nos dicen, los alumnos que mantengan una comunicación y participación sostenidas serán evaluados con base en la disposición del artículo 10 del Acuerdo 110319, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de marzo del 2019. En este caso, los alumnos del nivel número 1 de comunicación y participación, los que tienen esa comunicación constante, son los alumnos que se podrá emitir dicha evaluación de acuerdo a los criterios de este acuerdo 110319 en el artículo 10, el cual este acuerdo nos dice que es el que establece las normas generales para la evaluación de aprendizaje, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos en educación básica. En el artículo 10 precisamente nos mencionan los resultados de evaluación y escala de calificaciones, donde nos mencionan 2 incisos. En el número A nos dicen, las calificaciones se expresarán en números enteros, en escala del 5 al 10. Calificación 5 es reprobatoria y de 6 a 10 es aprobatoria. En el inciso B nos dice que de primero y segundo grado de primaria la escala será del 6 al 10, o sea que no habrá reprobación. Las escalas se están abocadas a primaria, ¿no? Donde de tercero a sexto, la escala del 5 al 10, y primero y segundo grado de primaria, de 6 al 10 en la escala, ¿no? Pasamos al siguiente punto. En el punto número 3 nos menciona, para las y los alumnos con los que se mantiene una comunicación y participación intermitente, deberá anotarse en la boleta de evaluación la leyenda: información insuficiente. No hay elementos para emitir una evaluación, porque no hay una comunicación constante como en la anterior. En el 4 nos menciona el documento, este documento nos menciona que también establece para las alumnas y los alumnos comunicación prácticamente inexistente. Se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda sin información. Para preescolar, en el apartado
observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje, mientras que en primaria y secundaria en el de observaciones o recomendaciones generales del docente. Es donde se va a expresar o anotar estas dos leyendas de acuerdo a los niveles de comunicación, tanto en el intermitente información insuficiente y en el nivel 3, donde es una comunicación inexistente sin información. En el caso del primer de este nivel, donde la comunicación sí es constante, ahí sí se va a emitir una evaluación. En estos dos casos no se emitirá una evaluación, o sea que no tendrá una evaluación ni de 5 ni de 6, absolutamente ninguna, solamente estas leyendas. Continuamos con el número 5. Las calificaciones o valoraciones registradas para este y en su caso para el periodo subsecuente serán preliminares, ya que las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar 2020-2021 de acuerdo con lo que establezca la norma correspondiente. Quiere decir que estas evaluaciones, estas calificaciones que emitiremos este primer periodo o hasta el segundo también o el tercero son preliminares. Solamente las definitivas se plasmarán al final del ciclo escolar, como lo menciona este punto. En el punto número 6, en caso de las alumnas y alumnos en traslado que soliciten presentar la evaluación del primer periodo en la nueva escuela, podrán hacerlo con el apoyo del docente que se encuentre a cargo del grupo receptor. En caso de que haya algún cambio, un traslado de alumnos de una escuela a otro, pues el profesor receptor es el quien emitirá la evaluación de este primer periodo. Pasamos al punto número 7. En caso de los contenidos de formación cívica y ética para primero y segundo de primaria, así como la vida saludable para primaria y secundaria, son considerados aprendizajes que contribuyen a la formación integral en el cuidado de sí mismo, por lo que son principios que deben ser fortalecidos. Estas asignaturas en este periodo, en esta fase, en esta educación a distancia, virtual o en línea, se tienen que reforzar estas asignaturas también. No se tienen que dejar de lado. En el número 8 nos menciona la comunicación de los resultados de la evaluación y entrega de boletas de evaluación a madres y padres de familia o tutores se realizará en los periodos señalados en el calendario. Las boletas de evaluación podrán ser puestas a su disposición por medios electrónicos o medios disponibles pertinentes, respetando las medidas sanitarias emitidas por la autoridad competente. Estos periodos de comunicación de las evaluaciones quedan completamente igual, como ya estaban establecidos, donde el primer periodo de evaluación es desde el comienzo del ciclo escolar hasta final del mes de noviembre. En los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre es cuando se tiene que comunicar estas evaluaciones a los padres, madres o tutores. En un segundo periodo, que sería desde el comienzo del mes de diciembre hasta el final del mes de marzo. Y la comunicación con los padres serían los últimos 4 días del mes de marzo o en caso los 4 días anteriores al comienzo de las vacaciones de primavera, lo que ocurra primero en el ciclo escolar correspondiente. Y por último, el tercer periodo comienza en el mes de abril y hasta el final del ciclo escolar. La comunicación a los padres de familia será los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar correspondiente. Punto número 9. Nos dice que las boletas de evaluación podrán ser puestas a disposición de madres y padres de familia o tutores por medios electrónicos, de acuerdo a la contingencia que estamos viviendo, que no podemos hacer reuniones presenciales. Este método es el indicado. Pasamos al punto número 10. La comunicación de resultados de la evaluación también podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías de la información o los medios disponibles a su alcance.
El punto número 11. Las familias que requieran orientaciones específicas para favorecer el aprovechamiento de sus hijas e hijos o pupilos en el hogar podrán acordar con los docentes de grupo los medios y horarios para tal fin. Y el último punto, el número 12, nos menciona las localidades que no sea posible la entrega de boletas a través de medios electrónicos, se podrá acordar con las autoridades escolares del plantel la entrega física en la escuela cuando esto sea posible, siguiendo las medidas de higiene, limpieza y sana distancia. Este punto se refiere a las comunidades que están alejadas de todos los medios de comunicación, internet, teléfono, esos detalles se tocarán de una manera distinta, ¿no? De acuerdo a este punto número 12. Ya con este último punto terminamos de analizar este boletín donde nos menciona todas las orientaciones, los criterios, las consideraciones para la evaluación de este primer periodo. Aquí en la pantalla les muestro las referencias de donde se sacó este documento, que es un documento oficial. Fue emitido el viernes 6 de noviembre del presente año. Ya como reflexión final, pues les agradezco su atención, muchas gracias. Y para finalizar esta presentación, este video, terminamos con esta frase de John F. Kennedy, que nos dice: el cambio es la ley de la vida, y aquellos que miran solo al pasado o al presente, seguramente se perderán del futuro. Pues muchas gracias, les repito, y en este canal vamos a seguir subiendo información de interés del área de educación física. Denle en me gusta, compartir, y nos vemos el próximo video. Saludos.